no nos hemos salido de los primeros cristianos y de cómo vivieron su fe, pero hoy vamos a ver otro texto que nos va a ayudar a poder entender un poquito más en profundidad cómo es el hecho de que, cómo lo hicieron pues. Porque al final del día usted escucha mucha enseñanza espiritual, pero a veces se preguntará, bueno, ¿y cómo le hace? ¿Cómo es que tuvieron esta actitud? ¿Cómo es que ellos tuvieron esta manera de vivir, esta experiencia en su vida? Por esto es que dijimos hace 2 domingos atrás que una de las evidencias de ser realmente un hijo de Dios tiene que ver con esa experiencia de transformación en nuestra vida que hace que tengamos una relación muy cercana a cada uno de los hermanos. Vale decir, como lo decíamos hace 2 domingos atrás, nuestro corazón se aprieta ante los hermanos y nuestro corazón se afloja ante las cosas materiales. Son significativas, son como el oxígeno, pues. Lo necesitamos, pero no vivimos porque el aire es gratis. Vivimos porque Dios ha transformado nuestra vida. Y esto es lo que dijimos hace algunos domingos atrás y veíamos en la experiencia de Bernabé y de tantos otros primeros cristianos que Lucas va relatando en el libro de los Hechos, la manera en la cual vivían. Es que ellos se aferraron a lo que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 12, versículo 32, donde dice, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre les ha placido daros el reino. Y sean de esta manera generosos en su forma de vivir. Y cuando ellos recibieron de parte de Jesús esta enseñanza, el Señor Jesús los liberó. ¿De qué los liberó? Los liberó del temor. Ese temor angustiante en donde mucha gente vive creyendo que la felicidad está en el bien tener. Y nosotros entendemos a la luz de la palabra que el gozo, que la vida en sí con mayúscula no está en el bien tener, sino en el bienestar. Y no estamos descuidando justamente el hecho de que usted necesita el oxígeno para respirar, necesita lo material para vivir. Pero este no es el punto, porque entendemos que el bienestar que Dios nos da es lo suficiente para poder entender que no necesitamos el tener para ser felices. Que la felicidad y el gozo que viene de parte de Dios viene a partir de la transformación que Dios ha hecho y ha dado a cada una de los, bueno, ¿y seré o no seré un cristiano? La respuesta está en qué grado de temor usted tiene hacia el futuro, en qué grado de angustia usted presenta hacia el diario vivir, de qué manera usted pudiese paralizar ante el futuro inmediato que está por venir. Y con esto no estamos refiriéndonos a no poder tener algún tipo de temor, porque el temor de alguna manera no se contrapone con la fe. Todos de alguna forma tenemos temor. El temor, como dijimos hace muchas semanas atrás, es como una alarma, ¿sí? Es como una alarma que empiezo a tener miedo y empiezo a verificar de qué o a quién estoy temiendo. Y cuando me doy cuenta que le temo a, no sé, a lo que fuera, lo que fuese, que usted le tuviese temor, usted empieza a decir, bueno, la verdad es que la palabra de Dios me dice que debo de tener temor a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, si hubiese algún temor en su vida, usted empieza a pedirle perdón al Señor. Señor, te pido perdón. ¿Por qué? Porque justamente a quien debo de temer es a ti, por sobre todas las cosas. Y ese temor lo que me está mostrando, lo que me está indicando es que me estoy desenfocando. Estoy teniendo más temor en las circunstancias que temor a ti. Y esto justamente es parte de nuestra experiencia. De los primeros cristianos, si usted en esta mañana, como dijimos, se preguntase cómo era, cómo le hacían, es que Dios los había liberado del temor. Dios los había liberado de la angustia. Y por esto, de esta forma, ellos podían ser generosos. Generosos en su forma de vida, generosos en su manera de vivir.
Es que justamente el Señor les había sacado esos ojos, que son ojos enfermos. Ojos enfermos ¿por qué? Bueno, justamente por esa codicia, ¿sí? Esa codicia que en esa lógica de la codicia dice, tengo que acumular mucho, no sea cosa que me falte y me falte algo. Entonces voy a acumular todo lo que puedo para mí. Estos son los ojos enfermos por la lógica de la codicia. Cuando el Señor obró en nuestras vidas, limpió nuestros corazones, limpió nuestros ojos, unos ojos limpios, en griego es unos ojos aplos, ojos limpios que pueden ver la soberanía de Dios, que pueden ver la generosidad del Señor, que pueden observar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y puede experimentar la presencia de Dios en cada momento en el que estamos viviendo. A lo cual vamos a volver dentro de unos minutos para preguntarnos ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y de qué manera? Entonces podemos ver que en primera instancia el primer pilar que ocurre en nuestras vidas es ese amor de Dios manifestado en la compasión que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Mis queridos, porque la compasión produce siempre mejores resultados que la sospecha, que la crítica, que la acusación. ¿Por qué? Porque es justamente la compasión que Dios ha tenido con nuestras vidas. Y de tal manera esa compasión está en nuestras vidas que nosotros podemos ser compasivos. Entonces, veíamos en la experiencia que Lucas nos va relatando de los primeros cristianos, este primer pilar. Dios nos saca esa esclavitud al temor, al estrés, a la angustia. Invito que abra su Biblia, Romanos capítulo 8, del versículo 13 al 15, donde encontraremos la respuesta a la pregunta que en esta mañana nos estamos haciendo y que responde al segundo pilar de cómo le hicieron. ¿Cómo puedo liberarme bíblicamente de toda preocupación? Y aquí en la palabra también hay una gran verdad. No es que no tenga que ocuparme de las cosas. Basta a cada día su propio mal. Pero hay una ocupación previa que me permite vivir en un mundo tan congestionado en mi interior que raya justamente en una lejanía del Señor. Entonces, veamos, mis hermanos, leamos lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, del verso 13 en adelante, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, no moriréis. O sea que, ¿qué dice? Viviréis. Diga conmigo, viviré. Viviré. Ahora con convicción, viviré. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Mis hermanos, usted no vino a perder el tiempo, más en este tiempo, yo no he venido a entretenerlo. Usted ha venido a escuchar al Señor. Y esto es lo que estamos haciendo. Dios dice en su palabra. Si vivimos conforme a la carne, ahora veremos qué significa. Moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos, absolutamente todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok. Qué buena observación. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez en temor estéis, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. La expresión Abba es una expresión de cercanía, es papito, es una expresión de relación íntima, de una relación afectiva, de un abrazo de un padre, de aquel progenitor, de aquel que cuidó de su vida de una manera amorosa, a la cual usted sintió ese apapacho. Y dice la palabra, dice que este es Abba, Padre.
Esta es la relación. Clamamos y el Señor nos apapacha de esta manera. Como decíamos el domingo pasado, es ese cuidado, esa compasión, esa consolación que viene de parte de Dios. Es estar en un lugar calentito, como lo llame, como lo diga, estar protegido, cubierto y recibiendo una aprobación de parte de aquel ser querido para con usted increíble. Todo esto es lo que dice la palabra Abba. Abba, Padre. Y nosotros clamamos en este sentido. A lo que en esta mañana, luego, rápidamente vamos a dar la definición. ¿Cómo nos liberamos de nuestras preocupaciones? Bueno, bíblicamente hablando, usted lo ha de observar en la pantalla ahorita mismo. Bíblicamente hablando, luchamos contra el pecado para liberarnos de las preocupaciones. Estamos hablando bíblicamente hablando. ¿Cómo nos liberamos de nuestras preocupaciones? Luchamos contra el pecado y nos liberamos de las preocupaciones. Y en la batalla, es una batalla, no es algo que usted dice, no, aquí, tranquilo, no. En la batalla, diga conmigo batalla. En la batalla, cuando estamos batallando, nuestra fe en Jesucristo, pues se va fortaleciendo. Y su obra justamente obra en nosotros. Dios se va fortaleciendo en nuestra vida. Por eso demostramos nuestra fe en Jesucristo y su obra en nosotros cuando nosotros batallamos esta buena batalla de la fe. Es que la vida es una lucha. Y usted dice chocolate por la noticia. No. La Biblia lo dice. La Biblia dice que la vida es una lucha constante. Es una lucha continua. Por eso es que la palabra en ese sentido es muy clara. Y sobre algo que está expuesto no hay engaño. Porque la palabra en este sentido quiere ser brutal, radicalmente clara en este contexto. Ahora, mis hermanos, quisiera que usted en esta mañana pueda hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué la Biblia no me enseñó a vencer el pecado pidiéndole al Espíritu Santo que lo haga? Yo sé, y con eso usted por ahí en esta mañana pudiera decir, oye, ¿qué está diciendo el pastor? Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Por qué la oración no es el principio y el fin de la batalla? ¿Sí? Esto es algo que en esta mañana va a llamar mucho la atención. Por ahí si algunos estaban medio durmiendo hasta ahora, ¿qué dijo el pastor? ¿Sí? Es que lamentablemente, como dijimos anteriormente, el pueblo de Dios perece por ausencia del conocimiento de la palabra. Y parece ser que me la he pasado orando y diciendo, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a vencer este pecado. Y sigo reincidiendo en el pecado. Es interesante notar esto. ¿Por qué la Biblia no me enseñó a vencer el pecado pidiendo al Espíritu Santo que lo haga? Entonces justamente aquí viene la tentación de sentirnos desanimados acerca de un montón de ámbitos, o a tener miedo porque estamos enfermos, o de repente a sentirnos orgullosos porque usted hizo algo bien. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en ese momento la manera de matar el pecado no es simplemente decir, Espíritu Santo, te pido que vengas ahora y derrotes el pecado en mi vida? Porque si usted ha hecho eso, lo más probable es que no le ha funcionado. Honestamente hablando. Y esto es lo que en esta mañana queremos descubrir a la luz de la palabra. Miren, esto es lo que tenemos que observar. Y quisiera en esta mañana poder explicarlo de una forma sencilla, de la forma más sencilla posible que pudiese explicarlo. Déjenme justamente llegar a Gálatas capítulo 3, versículo 5, y si usted tiene su Biblia o su móvil, pueda encontrarlo, porque ahí está la clave de lo que el apóstol Pablo nos va enseñando, y los primeros cristianos tenían como algo muy claro en sus vidas. Dice el apóstol Pablo, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Diga conmigo, oír con fe. Oír con fe. Esto es muy revelador en nuestra recuperación de nuestra vida espiritual. Y la razón por la que justamente el apóstol Pablo dice esto es que el Espíritu Santo es provisto y se convierte en obrador de milagros con poder al oír con fe. El Espíritu Santo puede hacer milagros cuando yo oigo con fe. Y usted dice, ¿y cómo así, pastor? Porque al final del día reconozco que Jesucristo es la base de mi vida, pero ¿cómo es esto, pastor? Jesucristo es la base, Él es el fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese que usted necesita reconocer aquel fundamento en su vida. Oír con fe significa oír las palabras de nuestro Señor. Oír con fe significa reconocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Oír con fe significa reconocer cada promesa que Cristo nos ha dado. Y aquellas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros no somos dignos de poder recibirlas, sino que solo Cristo las compró en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por esto es que es necesario oír con fe. ¿Qué es necesario oír con fe? Es necesario oír con fe la palabra y las promesas que Dios nos ha dado en su mismísima palabra. Es ahí donde el Espíritu Santo hace milagros. Es ahí, no es decirle, bueno Señor, pues Espíritu Santo, libérame de esa situación. Cuando en el aire usted lo está diciendo, distinto es, Padre, todo lo puedo en ti porque tú me fortaleces. Lo dice tu palabra, lo oigo y lo oigo con fe. Y es tu Espíritu quien obra en mi vida de esa manera y me da la fortaleza para poder vivir. Recuerden que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, todas las promesas de Dios encuentran en Cristo un sí y un amén. De esta manera, mis queridos hermanos, usted justamente empieza a encontrar cada promesa que viene de parte de Dios a la luz de la obra del Espíritu Santo, que hace que esa promesa se internalice con fe. Y es ahí donde el Espíritu Santo puede hacer milagros. Por eso es que Cristo derramó su sangre para que yo pudiera coger cualquier parte de la Biblia y decir justamente, aceptaré esa promesa de Dios para mí hoy. La aceptaré hoy. No porque me la merezca, sino porque Cristo compró cada una de esas promesas en la cruz del Calvario. En Cristo todas las promesas del Señor son sí, son amén. Pero no porque yo me las merezca, como le dije anteriormente, sino porque solamente nuestro Señor nos acredita, nos posibilita el poder vivir en esta dimensión. La palabra dice, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y si usted, mi querido, lo cree, lo escucha con fe, el Espíritu Santo lo va a fortalecer. No es lo mismo decir, Espíritu Santo, fortaléceme. No pasa nada. Pero Señor, que me fortalezcas. Que me fortalezcas. Vale decir que en algún momento había alguien que decía de esa manera y después se fue un santo y dice, bueno, tú fortaléceme. Pero no, ¿qué pasó? No. Mi pueblo pereció por ausencia de ese conocimiento espiritual. Oír con fe. El Señor peleará por ti. Dios suplirá todas tus necesidades. Por esto, esta es la manera en la cual usted se acerca a Dios, oye con fe sus promesas
Y de esta manera usted empieza a experimentar esta dimensión que Dios quiere hacer en su vida. De esta manera es la manera en la cual nosotros escuchamos su palabra. Mis queridos hermanos, no escuchar las promesas específicas habladas por Cristo durante nuestros días es lo que nos hace hundirnos de una manera estrepitosa en el lodo de la vida. No escuchar las promesas de Dios de todos los días es lo que nos hunde. Porque usted dice, ¿y qué pasa que no crezco espiritualmente? La respuesta es, usted no está escuchando lo que Dios nos dice a través de su palabra, con cada una de sus promesas. Por eso es que nosotros nos aferramos a estas verdades. Son verdades que no son cualquier verdades. No es que yo tengo fe en quién sabe qué. No es que tengo fe, no, yo le creo mucho a, no sé, le creo mucho a esa iglesia, le tengo fe al pastor, le tengo fe a esta gente. No, usted tiene que tenerle fe a la palabra y las promesas que Dios ha dado a su palabra. Y cuando usted empieza a vivir en esa dimensión, es el cuidado que Dios da para cada una de nuestras vidas. Por eso que al final nos aferramos a estas verdades. Dios es bueno, Él tiene el control, nos ama más de lo que podemos comprender y tiene planes para darnos de esperanza, planes para bien, planes para cuidarnos, dice su palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estamos aferrados a sus promesas. Si usted, mi querido, mi querida, mi hermano, mi hermana, quiere liberarse de las preocupaciones, usted tiene que aferrarse a lo que Dios dice en su palabra. Oír con fe. El Espíritu Santo ha de hacer un milagro poderoso. ¿Por qué? Porque usted está escuchando a quien debiese escuchar. Es cierto que nuestra cabeza es como una central de autobús. Hay muchas voces que nos van hablando, ¿sí? Y esto, si no empieza a verificarlo en su vida. Pero usted tiene que escuchar una sola voz. Es la voz de Dios a través de su palabra. Por eso es que el Señor nos da esta fortaleza. El Señor nos fortalece. Y el Señor fortalece nuestro ánimo. Dice la palabra en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dice, a causa del gran amor del Señor no hemos sido consumidos, porque su compasión nunca falla. Son nuevas sus bendiciones absolutamente cada mañana. Y cuando empezamos a vivir en esta dimensión, cuando empezamos a vivir en esta conexión con el Señor, mis hermanos, que es una conexión real, nos vamos liberando de todo tipo de angustia, nos vamos liberando de todo tipo de tristeza. Es que, mis queridos, justamente la fe le habla a nuestros miedos. Y de esa manera nosotros le damos muerte a las obras del pecado. Le damos muerte a las obras del cuerpo, a las obras de nuestra carne, que nos llevan a hundirnos en la angustia y en la preocupación de este mundo. Que, por cierto, no es cualquier hoja desafiante. No es cualquier cosa. Porque alguno pudiese decir, venga a estar en mis zapatos. No, yo no estoy desmereciendo esto, mi estimado. Yo lo sé, tal vez no lo he verificado en carne propia, pero yo sé lo que significaría instancias complejas en las cuales cada uno de nosotros hemos vivido o estamos viviendo. Pero independientemente de lo que esté pasando, es esto lo que el apóstol Pablo nos dice, es esto justamente lo que la palabra nos orilla y es esto lo que los primeros cristianos pudieron experimentar, el gozo de Dios aún en medio de cualquier adversidad. Esto sea ausencia de salud, esto sea ausencia de bienes materiales, esto sea ausencia de afecto, de cariño, de lo que fuera, lo que fuese. Es que, pastor, usted no sabe lo que yo he vivido. Probablemente no lo sé, pero Cristo lo sabe.
Y es ahí donde usted tiene que refugiarse. Porque la fe le habla a nuestro miedo. Y la palabra de Dios le dice a usted, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, en Gálatas, le dice, deben oír ¿con qué? Con fe. Pero ¿con fe en qué? En las promesas que Dios da en su palabra. Y es ahí donde el Espíritu Santo toma esa promesa y hace un gran y maravilloso milagro en nuestras vidas. Yo no sé si soy un mesero, por decirlo de alguna manera, eficiente, para poder transmitir lo que de parte de Dios hoy tiene Dios para decirles. Pero yo sé que Dios toma esta palabra y le da belleza a su corazón, porque es allí donde Dios quiere transformar. Yo no puedo transformar a nadie, como dije la semana pasada. No tengo ese poder, pero solamente Dios por su palabra puede hacerlo. Y obviamente que esto es inquietante, porque nuestra naturaleza caída lo que hace es tener un pensamiento mágico. Abracadabra, a la 1, a las 2 y a las 3. 3 rosarios, 4 Padre Nuestros y a ver qué pasa. Y Dios no hace magia, mi hermano. Dios hace milagros. Y un milagro es poner los panes y los peces. Y un milagro es creer en las promesas de Dios. Y un milagro es afirmarse en que Dios tiene el control, no importa lo que esté pasando. Esto es lo que Dios hace. Y Dios respalda su palabra. Mis estimados, el pensamiento mágico es el pensamiento del mundo. Y cuanto más miseria hay, más la gente se afirma en la lotería, en el bingo, en la magia para poder salir. Pero Dios no hace magia, Él hace milagros. Ponga su vida, crea en sus promesas. Dice la palabra, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y donde el miedo dice, ¿y si pasa y si me enfermo? ¿Y si pasa esto? La fe dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Donde el miedo, nuestra naturaleza, nuestra enfermedad, nuestras instancias en las cuales tenemos que vivir, nos refrendan y nos dicen, pero mira, que ¿cómo le vas a hacer? Dios te dice en su palabra. Y como dijimos, es el oír con fe, donde el Espíritu Santo obra un milagro. Ah, no, pastor, yo creía que, Señor, ayúdame y ya está. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Sigue con el mismo problema. Sigue con la misma circunstancia. Y de testarudo ahí. Y es allí donde Dios nos habla en esta mañana. Justamente nos dice, yo te fortaleceré, yo te sostendré, y tú estarás libre de todo tipo de temor. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando justamente la preocupación empieza a aflorar en cada uno de nosotros, la fe dice, la fe te dice, la fe te afirma, nunca cambiará mi poder sobre ti, nunca cambiará mi favor sobre ti. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios, dice la palabra, todo es posible. Cuando la duda, cuando la preocupación, cuando la frustración empieza a consumir nuestras vidas, Dios dice en su palabra esto. Justamente cuando la intranquilidad empieza a tratar de alguna manera angustiar y perturbar mi interior, el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Y esta palabra usted en fe la oye. ¿De qué manera la escucha? En fe. El Espíritu Santo toma esa palabra y usted empieza a refugiarse
no en lo que vivió, no en lo que vendrá, sino en su presencia. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se angustie vuestro corazón. Claro, pastor, ya me lo sé, sí, pero nunca lo aplicó con fe en su vida. Es que, como dijimos en algún momento, parece ser que somos muy conocedores académicamente de muchos textos, pero a la hora, bíblicamente hablando, de saber no sabemos, porque el saber no tiene que ver solamente con el conocer, el saber tiene que ver con el practicar. Eso es el concepto del ex orandi y el ex credendi, que en su momento lo desarrollamos, en su esencia de lo que afirmamos realmente saber. Por eso Jesús dice, mira, déjalo que hablen, pero por sus frutos, ¿cómo es? Por sus frutos. Por sus frutos se ven, por sus frutos se ven. Aquí no es una forma de diálogo, mentalización o lo que puede ser. Es el poder de Dios transformando nuestras vidas. Es un cambio de naturaleza. Es que antes, naturalmente, éramos, ¿cómo éramos? Como marranos, ¿no? Y comíamos basura y nos caía bien, ¿sí? Pero ahora Cristo ha transformado nuestra vida, nuestra naturaleza, no nuestra forma de vestir, sino nuestra naturaleza, lo más profundo. Y esto es lo que ha transformado nuestra vida. Entonces, claro, ahora si eventualmente comemos basura, ya no somos marranos, nos cae mal. Y tenemos indigestión y nos cae mal y decimos, Señor, perdóname, perdóname porque me he equivocado. Esto es la evidencia. Claro, así de que si usted no tiene a Cristo en su vida, esto le parecerá ficción. Porque dirá, bueno, yo me repito este texto, pero no pasa nada. Es que primeramente el Espíritu Santo tiene que morar en su vida. Él le da la fortaleza. Y aún en medio de circunstancias adversas, le da justamente el poder para superar lo que fuera, lo que fuese. Dios se glorifica en su vida. Esto es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Por esto es que de esta manera necesitamos convertirnos en el tipo de personas que creen realmente a Dios, donde Dios dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Por la obra del Espíritu, afirmar esto en nuestro corazón y experimentarlo y vivirlo como un sí y un amén. No porque dijimos anteriormente no nos merezcamos, es porque Cristo pagó ese precio tan valioso en la cruz del Calvario que hoy mediante Cristo podemos vivir en esta dimensión. Y es ahí, mis hermanos, la clave. Cristo se lleva la gloria. Él se lleva la gloria. No la lleva Él se lleva la gloria. No es mi oración, no es mi petición, es Cristo, por sus promesas aplicadas en mi vida, mediante la obra del Espíritu Santo que me da esas alas para poder estar en las alturas y en esas alturas permanecer en medio de cualquier adversidad. Por eso que lo que usted necesita es aquello que Dios en este momento, por más duro que sea, está permitiendo vivir. Y de esa forma, pues vamos de alguna manera viviendo y pudiendo experimentar la transformación que Dios tiene, particularmente para cada uno de nosotros. Podemos vivir en la plenitud de un verano resplandeciente o de un invierno durísimo, en esta metáfora de la vida, donde pudiéramos gozar de la salud maravillosa o de pasar un momento de enfermedad tremenda. Pero indistintamente sea cual fuese la estación que estemos viviendo, Dios se glorifica en medio de cada situación. Sabiendo que es ahí donde Dios quiere trabajar, porque al final del día el propósito de Dios para con nosotros es que nosotros nos parezcamos cada día más parecidos a Él. ¿Me explico o no? Y de esa forma nosotros vamos justamente llegando a esa llenura, a esa plenitud, a esa justamente libertad, en donde
vamos escuchando la voz de Dios y vamos liberándonos de todo tipo de angustia, tristeza, ansiedad, que todo esto se resume en preocupaciones, donde podemos decirle, Señor, te pido perdón por estar confiando en el mundo, ¿sí? Perdón por estar confiando en aquello que me está declarando quién sabe qué. Padre, confío en ti, confío en tu cuidado, confío en tu providencia. Bueno, puede que me hayan dado un diagnóstico del cual determina algún tipo de falencia, de necesidad en mi cuerpo, en mi entorno. Pero bueno, es desde ahí donde tú te vas a glorificar en tu soberana voluntad. Y esto es lo que en esta mañana queremos ser instruidos. Bíblicamente, como dijimos, luchamos contra el pecado para liberarnos de la preocupación. Claro, ¿cuál es el pecado por el cual luchamos? El pecado de confiar en el mundo, confiar en lo que fuera, lo que fuese, y no confiar en las promesas, en la palabra de Dios. Porque cuando confío en lo que Dios dice en su palabra, estoy oyendo con fe. Y usted dice, pero esto requiere más trabajo. Claro que requiere más trabajo. Dios no hace magia, mis hermanos. Dios no hace magia. Y si usted quiere experimentar el poder de Dios, hoy está disponible para usted. En creerle al Señor. En saber que Él hoy deja su paz. Él hoy deja esa paz, ese gozo que no se domestica ante ninguna adversidad y que empieza a darle fuerza a su vida y hace ese milagro, lo levanta aún en medio de cualquier situación. Y como dijimos, mientras luchamos contra el pecado para liberarnos de la preocupación, demostramos nuestra fe en Jesucristo y su obra en nosotros. Demostramos nuestra fe. Nuestra fe está firmada en sus promesas. Y créame, mi hermano, Dios respalda su palabra, haciendo milagros. Pero no magia, Milagros. Milagros. Deje su vida en sus manos. Ríndase. Permita que su paz inunde su corazón. Deje de... En algún momento alguien me cuestionó y me dice, ¿acaso tengo que aceptar todo en la vida como viene de parte de Dios? La respuesta es sencilla. Y le dije, mi querido, mira, es como cuando, si alguna vez te ha pasado, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero a mí me pasó de pequeño, de niño, bueno, no tan niño, me he caído en una calle enlodada, en un día de lluvia, ¿sí? Y me mojé desde aquí hasta abajo, todo. Me enlodé como el mejor. Miren, en ese momento yo no estaba muy feliz de estar pasando por esa situación, de ninguna manera. Pero, ¿qué si me enojaba? Si me largaba a llorar, si me agarró un berrinche, ¿qué lograba? Obviamente que caminé a mi casa, me saqué la ropa afuera, recibí el regaño, porque era pequeño, me bañé y me cambié la ropa. Hice lo que tenía que hacer, aceptando lo que estaba pasando. El momento que estamos viviendo, es allí donde lo aceptamos. Obviamente que hacemos lo que tenemos que hacer, pero aceptamos el momento. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Dios nos pide que usted pueda aceptar este momento. Tal vez usted está pasando por una situación de lo que fuera. Y tiene que tomar medidas, tiene que buscar ese trabajo, tiene que caminar hacia allá, tiene que tomar esa medicina, tiene que hacerlo. Claro que tiene que hacerlo. Y de alguna manera, de alguna forma, usted no acepta que está enlodado. No, estoy feliz como una lombriz porque me enlodé. No, de ninguna manera. Pero, ¿qué ganamos
enojándonos, despotricando, chillando, este mundo. No. Señor, en ti, Padre, te doy gracias. Confío en tu cuidado. Hago lo que tengo que hacer, pero acepto lo que estoy viviendo. Dios le da esa sabiduría. Y en esa sabiduría de vida Dios se glorifica. Mi querido, mi querida, mi estimado, mi estimada, bíblicamente hablando, usted hoy puede ser libre de sus preocupaciones, pidiéndole perdón al Señor por haber confiado tanto en quién sabe quién, pero nada en las promesas de Dios. Hay una promesa que Dios ha dado a su vida, hay una promesa que usted conoce, hay promesas que hemos declarado en esta mañana que usted puede ahí captarlas. Señor, yo me aferro a esa promesa, porque tu palabra dice que el oír con fe trae el milagro, que el oír con fe hace que el Espíritu Santo se manifieste. Cada vez que ore, dígale: Señor, confío en esta promesa que es clara en tu palabra. Padre, que tu Espíritu haga esta obra en mi vida y Dios se glorifica, sin lugar a duda, en su vida, en la situación que está viviendo. Yo le invito a que esté en su rostro, mi estimado.